El verdadero poder no reside en ganar argumentos, sino en dominarse a uno mismo y manejar las interacciones de manera estratégica. ¿Alguna vez has intentado convencer a alguien con argumentos lógicos? Pero en lugar de ganar el debate, te has dado cuenta de que la otra persona se mostraba aún más resistente. Este es un problema común. Discutimos pensando que la razón prevalecerá, pero la realidad es distinta. Cuanto más intentamos demostrar algo, más se aleja la otra persona de su propia postura. Al final, nadie gana, solo se hace un gran esfuerzo. La mayoría de los argumentos no buscan la verdad, sino que alimentan el ego. Las personas entran en debates motivadas por un deseo de validación y no por un interés genuino en aprender, lo que crea un ciclo tóxico. Discutes, la otra persona objeta, la conversación se calienta y el objetivo inicial se pierde en la intensidad del momento. Olvidamos lo que realmente importa. No es la lógica del argumento lo que cuenta, sino cómo las emociones moldean la percepción de la realidad. Inspirado en Friedrich Nietzsche, La filosofía en busca del poder, este vídeo explora cómo el silencio puede aplicarse en la vida diaria para transformar la manera en que interactuamos e influimos en los demás. Friedrich Nietzsche no considera el poder como la capacidad de imponer ideas por la fuerza, sino como la habilidad de controlarse a uno mismo y así influir en los demás. En lugar de reaccionar de forma impulsiva, el verdadero estratega sabe cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Esto es lo que vamos a explorar. Como el silencio a menudo es más poderoso que las palabras, argumentar parece la forma natural de demostrar algo. Pero la realidad es que la mayoría de las conversaciones acaloradas no generan un cambio real. La razón es que el cerebro humano no está diseñado para aceptar argumentos que pongan en duda sus creencias. Al contrario, cuando alguien siente que sus ideas están siendo atacadas, su instinto es defenderse y no reflexionar. Esto se debe a lo que los psicólogos llaman sesgo de confirmación. En lugar de analizar racionalmente la información que recibimos, tendemos a buscar pruebas que refuercen aquello en lo que ya creemos. En otras palabras, cuanto más intentas convencer a alguien en una discusión, más se distancia esa persona de su propia opinión. El resultado, en lugar de persuadir, genera resistencia. Otro error común es confundir debate con validación social. Muchas personas discuten no porque deseen aprender algo nuevo, sino porque quieren demostrar que tienen razón. Cuando el objetivo no es adquirir conocimiento, sino ganar la discusión, toda conversación se transforma en una batalla de egos. Si te encuentras argumentando solo para reafirmar tu posición, caes en la trampa de esa misma amenaza. Además, la reactividad emocional menoscaba cualquier argumento. En el momento en que pierdes el control y empiezas a reaccionar impulsivamente, ya has perdido, porque quien reacciona está dominado por el entorno, mientras que quien guarda silencio controla la dinámica de la conversación. La mayoría de los debates no son debates reales, sino exhibiciones de presencia y actitud. Nietzsche sostenía que el verdadero poder no reside en cada provocación, sino en el control de las propias reacciones. Esta idea nos conduce al siguiente punto: cómo la filosofía del silencio estratégico puede transformar tu influencia en cualquier situación. Friedrich tenía una visión distinta a la mayoría de las personas. Para él, el verdadero poder no está en la fuerza bruta ni en imponer ideas, sino en la capacidad de influir en la realidad sin ser esclavo de las propias emociones. Su concepto de voluntad de poder no se refiere únicamente a la dominación de los demás, sino, sobre todo, a la dominación de uno mismo.
En el centro de este pensamiento está la figura del superhombre, que trasciende sus reacciones instintivas y actúa de forma estratégica. No se irrita ante provocaciones, no simula fuerza para demostrar algo, ni reacciona automáticamente a los estímulos externos. Observa, reflexiona y elige cuándo y cómo hablar. Esta idea está directamente ligada al poder del silencio estratégico. Para Nietzsche, el silencio no equivale a pasividad, sino que es una herramienta poderosa de control. Quienes dominan el silencio imponen respeto sin necesidad de imponerse. En lugar de caer en la trampa de debates emocionales, él crea tensiones y obliga a la otra persona a abrirse. El silencio tiene un efecto psicológico profundo. Cuando alguien espera una respuesta y solo recibe una pausa, la incertidumbre comienza a reforzar su confianza. La mente humana detesta el vacío y frente al silencio llena ese espacio con dudas e interpretaciones. Este es el secreto del silencio estratégico. En lugar de reaccionar a cada provocación, permites que la otra persona se pierda en su propia inseguridad. Nietzsche creía que la mayoría de las personas eran prisioneras de sus propias emociones y que la verdadera fortaleza residía en el control de sus respuestas automáticas. Según sus propias palabras, quienes no pueden controlarse siempre acabarán siendo controlados por alguien más. En el mundo real, vemos este principio aplicado por dirigentes, estrategas e influenciadores que saben que decir menos es, a menudo, la manera de obtener más. La idea de que el silencio puede ser una herramienta de poder no es solo teórica, ha sido aplicada por algunas de las mentes más brillantes de la historia, desde filósofos hasta estrategas de negocios y guerreros legendarios. Muchas personalidades influyentes han sabido usar el silencio para controlar las interacciones y ganar batallas sin necesidad de alzar la voz. ¿Acaso Sócrates necesitó alguna vez demostrar que tenía razón? Simplemente preguntaba. Su método, conocido como la mayéutica socrática, se basaba en un juego dialéctico de preguntas y respuestas, seguido de más preguntas. Él preguntaba, escuchaba y dejaba que el oponente se contradijera. Este proceso, además de evitar la confrontación directa, permitía a la persona sentirse responsable de cambiar de opinión, lo que hacía que el aprendizaje fuera mucho más efectivo. Esta estrategia es aún utilizada por grandes maestros y líderes. En lugar de intentar convencer a alguien directamente, formulan preguntas estratégicas que llevan a la otra persona a ver los errores en su propia lógica. Esto no solo ayuda a desactivar conflictos, sino que también permite que la gente llegue a las conclusiones correctas por sí misma, lo cual es mucho más eficaz que simplemente decirle qué pensar. Steve Jobs no era un hombre de grandes palabras. Sabía que en las negociaciones y presentaciones el silencio era su mejor arma. Cuando quería que su equipo o sus socios tomaran una decisión, hacía una pausa. Esperar el malestar que genera el silencio obligaba a los demás a llenar ese espacio, apoyando así la idea que Jobs quería imponer. Los silencios y la estrategia del silencio creaban tensiones y esperanzas. Cuando finalmente hablaba, sus palabras tenían peso. Dominaba el ritmo de las conversaciones y usaba pausas calculadas para obligar a sus oyentes a reflexionar. Esta habilidad no solo le ayudó a construir Apple, sino que también lo convirtió en una de las figuras más influyentes del mundo empresarial. El legendario samurái Miyamoto Musashi se dio cuenta de que una pelea comenzaba mucho antes de que se desenvainara la primera espada. Usaba el silencio para desestabilizar a sus oponentes. Cuando, por ejemplo, lo retaban a pelear, a menudo retrasaba su acción, obligando a su adversario a esperar y a consumir su ansiedad.
Este juego psicológico rompía la confianza de sus oponentes incluso antes de que comenzara la pelea. Musashi también adoptó un estilo de combate minimalista sin gastar energía en ataques innecesarios. En lugar de eso, estudiaba los movimientos de sus enemigos, esperaba una apertura y golpeaba en el momento preciso. Su absoluto control sobre sí mismo lo convirtió en uno de los guerreros más grandes de la historia. El principio detrás de estas historias es claro. Quien controla el silencio, controla la situación. En debates, negociaciones o incluso batallas, quien permanece calmado y usa pausas estratégicas toma la delantera. Esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Por qué tantas personas no utilizan esta técnica? La respuesta radica en la psicología de la reactividad. Si el silencio es un arma tan poderosa, ¿por qué la mayoría de las personas sienten la necesidad de llenar cada espacio con palabras? La respuesta está en la psicología humana. Nuestra mente está programada para reaccionar impulsivamente a los estímulos externos, especialmente cuando nos sentimos desafiados. Es porque para el cerebro, una disputa no es solo un intercambio de ideas, sino una lucha por la identidad, el control y la validación. Uno de los mayores obstáculos para tener conversaciones productivas es el sesgo de confirmación, también conocido como selección selectiva de evidencias. Este fenómeno lleva a las personas a buscar únicamente información que refuerce sus ideas previas, ignorando cualquier argumento en contra. Cuando alguien nos desafía en un debate, no lo vemos como una oportunidad para aprender, sino como una amenaza. Nuestro instinto es resistir, defender y reafirmar nuestras certezas, sin importar la lógica de las pruebas que se presentan. Esto explica por qué la mayoría de los argumentos no cambian las opiniones, solo refuerzan las posiciones. En lugar de dialogar, entramos en un ciclo de resistencia, haciendo que cualquier argumento sea inútil. Otra razón por la que reaccionamos impulsivamente y percibimos la crítica como un ataque a nuestra identidad ocurre cuando alguien cuestiona nuestras ideas políticas, religiosas o morales. No lo consideramos solo un desacuerdo de ideas, sino una amenaza personal. Esto activa la amígdala, la parte del cerebro responsable de las respuestas emocionales, provocando reacciones defensivas y agresivas. Este fenómeno explica por qué muchos debates terminan degenerando. En lugar de mantener la calma, nos domina la necesidad de proteger lo que creemos ser. El silencio en este contexto es un acto de fortaleza, ya que demuestra que no tienes la necesidad de defenderte por todo. Tienes el control de ti mismo. Mucha gente piensa que al hablar más alto o con más vehemencia sobre sus opiniones, gana influencia. Pero el verdadero control no es dominar al otro, sino controlar la propia reacción. Quienes sienten la necesidad de reaccionar a todo están en un estado de alerta, dejándose llevar por su entorno. Piensa en los grandes líderes y estrategas de la historia. Rara vez eran quienes hablaban mucho, sino aquellos que sabían escuchar, observar y responder en el momento adecuado. El silencio estratégico no es una señal de debilidad, sino un indicio de madurez psicológica. Si queremos ganar más poder en nuestras interacciones, primero debemos aprender a controlar nuestra reactividad. Para ello, el siguiente paso es entender cómo aplicar el silencio estratégico en nuestra vida diaria. Saber que el silencio es un acto poderoso es una cosa, pero cómo llevarlo a la práctica en tu día a día.
El secreto radica en 3 técnicas fundamentales: utilizar el silencio como respuesta, controlar tu comunicación no verbal y aplicar pausas estratégicas para obtener ventaja en las conversaciones y negociaciones. En muchas situaciones, la mejor manera de afirmar nuestra posición no es contrarrestar un argumento, sino dejar que la otra persona maneje su propio malestar. El silencio puede ser especialmente efectivo cuando alguien intenta provocarte o manipularte emocionalmente. Imagina que alguien hace un comentario crítico esperando que te defiendas. Si juegas en el terreno de la otra persona, validas la provocación. Pero si solo observas, sonríes un poco y no respondes, creas una tensión psicológica. La otra persona comienza a dudar de su propio argumento. La falta de respuesta les obliga a llenar el vacío y a menudo rechazan ese espacio o pierden el control. El silencio es aún más poderoso cuando se asocia con el lenguaje corporal adecuado. ¿Qué diferencia a una persona silenciosa porque está alineada de alguien que está callado porque tiene el control? Postura, mirada y presencia. Mantén un contacto visual firme, pero sin exagerar. Mantén una postura relajada y no te apresures a responder. Estas son señales de dominio. En muchas situaciones, tu comportamiento dice más que tus palabras. Las personas que hablan rápidamente y sin pausas revelan ansiedad. Aquellos que utilizan el silencio entre las palabras tienen el poder. Los grandes comunicadores, como políticos y negociadores, utilizan las pausas para crear anticipación y aumentar el impacto de sus palabras. Además, el silencio antes de una respuesta obliga a la otra persona a prestar más atención a lo que vas a decir. Esto es especialmente útil en situaciones donde necesitas reforzar tu autoridad. Aplicar un silencio estratégico no significa siempre permanecer en calma, sino saber cuándo hablar y cuándo dejar que el otro se pierda en sus propias palabras. La maestría de esta habilidad es lo que diferencia a las personas impulsivas de los verdaderos estrategas sociales. Ahora que entendemos cómo usar el silencio en la práctica, conectemos todo con una reflexión final sobre el verdadero poder detrás de esta estrategia. Si hay una lección central que aprender de todo lo que hemos visto hasta ahora, es que el verdadero poder no proviene de hablar más, sino de controlar cuándo y cómo hablar. Aquellos que dominan su impulsividad para reaccionar se vuelven naturalmente más respetados, más influyentes y más difíciles de manipular. Nietzsche nos enseñó que la voluntad de poder comienza en nosotros, y personalidades como Sócrates, Steve Jobs y Miyamoto Musashi han demostrado cómo el silencio puede ser un arma poderosa. En toda interacción social hay un juego de influencia invisible. Quienes entienden este juego han dejado de caer en la trampa de debates innecesarios y han aprendido a usar el silencio para convertirse en una presencia más fuerte. Ahora os invito a un desafío. En vuestra próxima discusión o conversación difícil, intentad aplicar el silencio estratégico. Esperad, observad, tomad vuestro tiempo, veréis cómo cambia la dinámica, y si ya habéis probado esta estrategia o queréis compartir vuestras experiencias, dejad vuestro comentario.